En México, ser maestro es todo un reto, y existen muchas razones para escoger esta profesión. Los hay desde quienes tienen vocación de servicio hasta los que solo les interesa una plaza de la que nunca podrán ser despedidos. Las escuelas para ser maestros se llaman normales, y muy pocas son de calidad. En lugar de profesionales del conocimiento, forman instructores que repiten programas y libros de texto. Durante décadas, el sindicato de maestros y los gobernantes negociaron que todos los que salieran de estas escuelas tuvieran un puesto asegurado en el sistema educativo. Pero apenas en 2008 se comenzó a concursar una parte de las plazas. Los resultados mostraron que la mayoría de los aspirantes no tiene el nivel suficiente para estar frente a un grupo de alumnos. Pero el problema más grave está en el sistema. El maestro que mejor enseña no tiene un mejor sueldo, y no saber o ser incumplido no tiene consecuencias. La forma más efectiva de avanzar es cayéndole bien al supervisor o al líder sindical. Para tener un mejor sueldo o un mejor puesto hay que acumular puntos, y para acumular puntos hay que ir a decenas de cursos, muchos de ellos inútiles y sin evaluación, ir a las marchas o estar en una comisión sindical, electoral o de apoyo a un gobierno. Por si fuera poco, dentro del salón, los maestros deben llenar cientos de papeles, soportar la burocracia, contenernos a nosotros sus alumnos y enfrentar el desinterés de nuestros papás, esperando jubilarse después de décadas. Los líderes sindicales y los funcionarios solo se acuerdan del maestro cuando necesitan de su apoyo. Parece que lo menos importante es que nos enseñen bien, así como podemos exigirles que sean mejores maestros. Ser docente considero, y lo he comprobado en mis años de servicio, que es una carrera por vocación, es decir, el amor a lo que haces y a los alumnos, en este caso los niños pequeños, considero que es a los que más les puedes aportar y al mismo tiempo tú aprender de ellos. Con el quehacer diario, ya que es una labor altruista. ¿Por qué? Porque puedes hacer mucho por ellos, trabajando en conjunto con tus otros colegas docentes y con los padres de familia que hoy en día están más inmersos en el aprendizaje de sus hijos. Hoy existen problemáticas, pero hoy están muy enmarcadas gracias a las reformas en el entorno educativo que han existido, y esto origina una diferencia de ideas y de actuar entre los dos. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la profesión docente es a la desvalorización por parte de la sociedad, ya que cree que el docente tiene la culpa de todos los problemas sociales que se viven, y de igual forma que es el único responsable sobre la educación de los niños en México, y que si la educación va en decadencia es por su culpa. No le dan la importancia que merece. El ser docente implica vocación, identificarse con el quehacer diario y sentirse bien al realizar este trabajo, ya que debemos recordar siempre que estamos trabajando con personas igual de importantes a nosotras. La profesión docente implica mucho esfuerzo, enfrentarse a diferentes ideologías, costumbres, creencias, entre otras cosas más. Asimismo, se necesita invertir tiempo extra y enfrentarse a varias desmotivaciones, como la falta de comunicación con padres de familia, el poco apoyo que recibe por parte del gobierno y de la sociedad, etc. Otro de los retos a los que se enfrenta el docente es al afrontar las diversas problemáticas que rodean su profesión, como es la falta de apoyo por parte del gobierno, puesto que no se invierte suficiente dinero a la educación. Por lo mismo, no se puede tener escuelas con una buena infraestructura, o no se mejoran los libros de texto gratuitos. Se busca una educación de calidad, pero realmente para obtener dicha educación se necesita un trabajo colaborativo, ya que los docentes siempre están en la mira, y se busca que ellos tengan un mejor rendimiento para poder ejercer. Otro problema a los cuales se debe enfrentar el docente es a la deserción escolar por falta de recursos económicos. En México, de 100 niños que entran a la primaria, solo 13 logran cursar una licenciatura. Es lamentable ver cómo la educación va decayendo, y todo por falta de apoyo, por no preocuparnos por lo que realmente importa, ya que la educación es nuestro futuro. Bueno, soy Juana María Flores Guerrero, tengo 43 años de edad. Antes de Milpillas yo creía que era maestra. Y tengo una anécdota que es algo que me duele, porque a raíz de esa vivencia que tuve, me doy cuenta que debo cambiar. Les hablo de una niña que recibí en primer año, cuando yo era así estricta, exigente, memorización, planas. Esa niña era de otro grupo, en el que se trabajaba de otra manera.
Entonces eran libres, ellos trabajaban de una manera, según yo, indisciplinada, porque hacían ruido, porque gritaban, porque se paraban del mesabanco sin permiso. Y en una ocasión me dejan a mí ese grupo para que lo cuidara. Lo cuido, pero esa niña no me dejaba hacer. Esa niña me interrumpía porque estaba plática y plática y plática. Y a pesar de que yo golpeaba con la varita en el pizarrón, esa niña seguía platicando. Hasta que me fastidió y fui y le golpeé con la vara en el mesabanco. Y la niña se espantó, ¿no? Sí, tuvo una reacción de miedo. Y empezó a llorar. Y lloró, y lloró, y lloró todo el día. Otro día, también yo atendí el grupo y la niña no entró a clase. Al siguiente día también, y la niña no entró a clase. Tuve doble plaza, y cuando esa niña tuvo que estar conmigo en cuarto año, abandonó la escuela. El docente, como uno de los principales actores que favorece el desarrollo en los niños, en conjunto con los padres de familias y agentes externos a la escuela que rodean al infante, tiene la responsabilidad de actuar de manera correcta para que el niño se desarrolle plenamente, respetándose sus derechos. El docente, como un agente importante en la vida del alumno, afecta las decisiones o en el desarrollo que pueda tener el infante, puesto que si el docente los trata mal o crea algún trauma en el alumno, este a lo largo del tiempo no podrá desarrollar correctamente y no interactuará de manera correcta y natural con las demás personas. Otro reto al cual se enfrenta la educación en México y nadie toma en cuenta es la migración y cómo influye esta en los niños para su desarrollo. Muchos de estos niños y jóvenes actualmente dejan los estudios por ir en busca de mejores condiciones de vida. Se van en busca del famoso sueño americano. Al realizar estos procesos, nuestros niños y jóvenes corren mucho peligro, ya que se escucha hablar de la migración, pero nadie sabe que muchos de estos niños que tratan de cruzar mueren en el desierto. Son utilizados para el narcotráfico, en caso de las mujeres para la trata de blancas, etc. En este transcurso les suceden cosas horribles que les afectan su desarrollo infantil, y muchos de ellos pierden a sus padres, quedándose solos. Esto, claro, que repercute en el rendimiento escolar. Muchos de los niños que pierden a sus padres son atendidos por el DIF, y este se encarga de buscarles un hogar donde reciban educación y los cuidados necesarios para que desarrollen y se integren plenamente. Actualmente en México se vive un proceso que afecta a todos como sociedad, y es el movimiento magisterial en el cual los docentes luchan y exigen que sus derechos sean respetados. Tiempo atrás, en 1989, se dio un movimiento magisterial similar al que vivimos hoy. Otón Salazar fue quien encabezó este movimiento en contra de Carlos Honguitud Barrios, quien era en ese entonces el presidente del CENTE. Otón Salazar puso una demanda en 1956, ya que exigía un aumento salarial y pedía el reconocimiento de su comité seleccional, así que organizó huelgas y manifestaciones para que la sociedad se enterara de lo que pasaba con el magisterio. Fue entonces que en 1989, por un fraude electoral, llega Salinas de Gortari a la presidencia y el Oester llega a formar parte del CENTE. En ese entonces también los policías atentaban contra los maestros y de igual forma los padres de familia apoyaban a dicho movimiento. Ahora podemos ver que la historia se repite con otro fraude electoral. Esta vez el movimiento magisterial se hace ya que los docentes no están de acuerdo con la reforma educativa. En ambos movimientos magisteriales, a los maestros los han visto como los malos, sin importar el apoyo que tienen por parte de los padres de familia, etc. Tanto en 1989 como ahora, en la actualidad, los policías golpearon salvajemente a los maestros, para que al final limpiara la imagen de los policías y los docentes quedaran en mal. Los docentes en ambos movimientos salen a la calle no para hacerle un mal a la sociedad o para molestarlos, sino para que el pueblo los escuche y se den cuenta de lo que pasa. Pero si la sociedad no hace nada por cambiar estas cosas, seguirán pasando, ya que si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Hoy en día en nuestro país se viven diferentes situaciones sociales que suelen ser retos dentro de la profesión docente, pero el mayor reto no se encuentra en la sociedad, sino dentro del aula.
A continuación, se presenta un breve video en cual se exponen estrategias que pueden implementar la docente para enseñanza de las matemáticas en el preescolar y a lo que nos enfrentamos frente al grupo en nuestro quehacer diario. Ya saben por qué hay muchos y cuando hay pocas. Ahora vamos a leer uno en uno y va a decir si hay muchas o hay pocas, ¿sí? Pero todos tienen sus ojitos. ¿Dónde hay muchas? Abra tus ojos. ¿Dónde hay muchas, David? David. Acá. Muy bien. Espera. Cierren los ojos. Voy pasando de uno en uno. Ahora hablando. Ahora díganme cómo están esos montones. ¿De cuántos son? ¿Y dónde hay más? ¿Seguro? A ver, cuéntenlos. A ver, siéntense y los contamos todos juntos para que todos vean. ¿Sale? Sí, siéntense para que todos vean. ¿Son del mismo tamaño? ¿Cómo son? Son 10. Son 10 en total, pero son 5 y 5 quiere decir que son iguales. ¿Cómo son? Iguales. Muy bien. Vamos a darle las reglas. Les vamos a repartir a cada uno una hoja blanca. Debes de pegarlo aquí en la hoja. Yo lo estoy haciendo, cuidado. A ver, debe de haber mucho arroz y en el otro poco arroz. Muchas veces el docente no cuenta con material para la enseñanza del pensamiento matemático, pero para poder trabajar en cualquier contenido dentro del aula se puede recurrir a materiales del entorno y adaptándose a las situaciones dentro del contexto donde se ubica, ya que como pudimos ver, no se necesitó más que un poco de arroz y una hoja blanca. El docente, como parte importante de la vida del alumno dentro de su quehacer diario, una de las principales preocupaciones es sobre la alimentación de ellos, ya que lo que almuerzan en la escuela es un reflejo de alimentación en casa. A continuación se presentan unos aspectos importantes para el buen desarrollo de los niños. La escuela, el docente, los padres de familia y las personas cercanas al niño juegan un papel muy importante en el aprendizaje de hábitos alimenticios, ya que en el preescolar es el periodo indicado donde se puede dar esta enseñanza, puesto que alrededor de los 2 años el niño debe tomar entre 4 y 5 comidas al día. Es necesario que los niños durante esta etapa aprendan buenos hábitos alimenticios, es decir, comer a sus horas, tener una alimentación balanceada, así como consumir frutas y verduras que les proporcionan vitaminas, que son importantes para su crecimiento y su desarrollo. El crecimiento se refiere al aumento de talla, peso y desarrollo al proceso de organización y maduración de las diferentes capacidades, tales como moverse, pensar, experimentar sentimientos, relacionarse y comunicarse con los otros. Y es aquí donde entra la psicomotricidad, que para Piaget es aquella que se mantiene durante la actividad corporal y en ella los niños aprenden, juegan, experimentan, se expresan, etc. Y para Bernat es la práctica de acompañamiento de actividades lúdicas del niño. Los niños, desde que se encuentran en el vientre de sus madres, realizan movimientos para experimentar, y a eso se refiere la psicomotricidad. La psicomotricidad es muy importante porque influye en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, favoreciendo la relación con su entorno. Para las docentes es muy importante favorecer esta parte de la psicomotricidad, ya que le permite al niño tener una maduración neurológica y le permite relacionarse con su entorno. Como docentes en formación pudimos darnos cuenta que en la educación existen diversas problemáticas y retos a los cuales el docente debe enfrentarse, que él es solo un mediador y una guía que favorece el aprendizaje de los alumnos y siempre jugar un papel muy importante dentro de la sociedad y dentro de la vida de cada alumno, ya que él es uno de los principales potenciadores e inhibidores en el desarrollo de los niños, así como también debe favorecer diversas competencias para la vida abordando los campos formativos. Como docentes en formación, siempre debemos estar alertas sobre las diferentes problemáticas que se nos presenten, ya sean problemáticas sociales como lo son los movimientos magisteriales o problemáticas con algún niño que esté en situación de riesgo o presente alguna barrera de aprendizaje. Así como también debemos de favorecer el pensamiento matemático, ya que lo llevan a su vida diaria, y una alimentación sana y psicomotricidad porque ayuda a que los niños tengan un óptimo desarrollo.